El Madrid se la vuelve a hacer al Atlético en la Champions con polémica incluida. Y el Cholo suma otro fracaso y parece poner la otra mejilla. Revisamos los cruces de cuartos de final de la Champions, donde hay pocos antecedentes, pero un duelo con un antecedente muy particular. Y en la NBA, el Thunder vuelve a dar cátedra contra el que podría ser su rival en las finales de la Liga. Quédense, que se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Como no podía ser de otra manera, tensión, polémica y no el fútbol más brillante en el duelo entre el Real Madrid y el Atlético. El derbi europeo que una vez más no decepcionó en cuanto a drama y dejó que deber en cuanto a fútbol. Habíamos hablado toda la semana de este partido y habíamos hablado hace varias semanas de esta eliminatoria, de lo que significaba para el Atlético, que hizo las cosas bien en la fase de Liga y se clasificó directo a octavos, medirse a un Madrid que llegó gateando en las últimas dos fechas a los playoffs y que después se cargó al City y se plantó frente a uno de sus rivales favoritos en la competencia. La ida en el Bernabéu dejó todo abierto para que se decidiera realmente en el Metropolitano, una situación que parecía ser ideal para los del Cholo Simeone. Derrota por la mínima, más allá de que el Madrid fue superior en esa ida, y el Metropolitano como gran aliado. Pero lo increíble es que el Atlético tuvo el mejor inicio que pudiera haber soñado de partido. Un gol de Conor Gallagher a los 27 segundos de encuentro. Con la intensidad del Atlético, dejando básicamente madrugados a los futbolistas del Madrid, con el ambiente a explotar en el Metropolitano, el Atlético hizo lo que hace siempre. Se echó atrás y esperó para jugarle al Madrid a la contra. Tuvo las más claras, sobre todo en el primer tiempo. Exigió a Thibaut Courtois, pero le dejó el protagonismo a su rival, que no tuvo una noche brillante, que no tuvo el peso de esas individualidades, salvo una escapada de Mbappé que significó un penal y que a la postre dilapidó Vinicius. Y así llegamos a los penales y llegamos a la gran polémica. El gol marcado en la tanda de penales por Julián Álvarez, anulado por el árbitro con ayuda del VAR por un supuesto doble toque a la pelota, algo que no se puede en un penal, ni en juego, ni en tanda de penales. Lo duro es que en ninguna de las tomas, y aquí hablo por mí, que brindó la televisión en el momento del partido, quedaba claro si realmente había un doble contacto de parte de Julián Álvarez. Luego han venido tomas distintas de transmisiones exclusivas y tomas que hemos visto todos en redes sociales que generan alguna duda, pero en la transmisión ninguna de las tomas ofrecidas por la televisión oficial o por la transmisión internacional sacaba de la duda. Y así transcurrió una tanda de penales en la que luego falló Lucas Vázquez, pero también falló Marcos Llorente y Antonio Rüdiger llegó para sentenciar. Se la volvió a hacer el Madrid al Atlético con polémica. Sí, pero con el mismo resultado de siempre. Y por cierto, Ancelotti dijo después del partido que pensó en Endrick para tirar el último penal, pero no vio al brasileño muy convencido y dejó el honor en un Rüdiger que ya había sentenciado la temporada pasada al City. Como segundo tema me voy a quedar un poco con lo mismo, pero del otro lado, la otra cara de la moneda, la cara de un Atlético de Madrid que vuelve a fallar ante el mismo rival y vuelve a aplicar la misma fórmula que no le ha dado resultado a lo largo de su historia en Champions. 2 finales perdidas contra el Real Madrid y ninguna eliminatoria en general ha podido ganarle al equipo blanco. Y en todas juega de la misma manera, sin ambición y con la etiqueta de víctima desde que salta al campo. Pero lo peor es que en esta ocasión lo hizo saltando a su campo y teniendo el mejor inicio posible, con un gol en menos de un minuto. El Cholo no encontraba consuelo y sí, en la conferencia de prensa se refirió a la polémica jugada o a la polémica del cobro en tanda de penales de Julián Álvarez. Esto dijo. Por ahí ustedes lo vieron, yo el penal no lo vi, viste que me quedé, por ahí no me vieron, pero yo me quedé caminando sin ver la tanda de penal. ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Pero qué vieron? ¿La tocó o no la tocó? Yo no lo sé, por eso digo que se me has preguntado. ¿Pero la viste? Yo digo que por eso te pregunto. ¿Pero la viste o no la viste? Yo vi la repetición. ¿Y qué viste?
¿Cómo sale el balón rebotado? Pero por eso yo no lo tengo claro. Por eso te pregunto si no tú tengas hablas- miedo. Si tienes miedo, porque después te van a... No, yo te pregunto. Noble, si Yo te te tienes pregunto. miedo... No, yo te pregunto. Cualquiera de los que está acá presente vio que la pelota la tocó 2 veces Julián, levante la mano. Yo te pregunto. ¿Quién levanta la mano? Vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Ven, ¿quién tocó la pelota 2 veces Julián? No la levanta nadie. Listo, otro. Pero Julián, ¿qué te dijo? No hablé con él. Si me fui solo, caminá por ahí atrás. El problema es que esto le puede pasar cualquier día al Atlético de Madrid. Y el problema, o la raíz del problema, es que siempre juega contra el Real Madrid arriesgando lo mínimo y esperando lo máximo. Y siempre termina dependiendo de pequeños detalles en el partido. Aun cuando se pudo haber ido adelante en la eliminatoria, aun cuando pudo haber aprovechado un Madrid noqueado en menos de un minuto de partido en el Metropolitano, el Atlético eligió ser conservador otra vez. El Cholo eligió tirar al equipo atrás y reaccionar al contragolpe. Y así se fue hasta lo último del partido. En vez de irlo a buscar, en vez de meter opciones ofensivas antes del minuto 85, en vez de probar con un Ángel Correa o con un Sorloth dejando en el campo a Antoine Griezmann. No, siempre medidos los cambios, hombre por hombre, sin arriesgar una pizca, aún estando en casa y aún sabiendo que cada vez que aplicó esa fórmula se quedó corto en el camino. Pero esa es la historia del Atlético en Europa y esa es la historia del Atlético contra el Real Madrid. ¿Será que en algún momento el Atlético se animará a probar algo distinto o alguien distinto para tomar las decisiones? Por lo pronto, parece que su destino próximo es seguir jugando a lo mismo con el mismo en el banquillo. Y así llegamos a un cuadro de cuartos de final ya definido y los cruces definidos. Había poco que decidir en esta jornada, salvo ese partido entre Atlético y Real Madrid, el del Dortmund y el Lille, que todavía era una eliminatoria abierta, pero que terminó consiguiendo el cuadro alemán, que será el rival del Barça, por cierto, en la siguiente fase. El Arsenal lo había sentenciado en la ida con un 7-2 y básicamente jugó el partido de trámite frente al PSV. Y el otro partido que tenía que definir la eliminatoria era el del Aston Villa y el Brujas, donde brilló, por cierto, Asensio, el español, con un doblete. Así quedan las cosas. El Madrid se va a enfrentar al Arsenal. Y el único antecedente que existe en Champions es de hace casi 20 años. Imagínense que esa eliminatoria la decidió el Arsenal con un gol de Thierry Henry. El que gane de esa eliminatoria entre Real Madrid y Arsenal se va a medir o al Paris Saint-Germain o al Aston Villa. Dos equipos que jamás se enfrentaron en territorio europeo. Básicamente jamás se han enfrentado en un partido oficial. Y el Paris Saint-Germain pareciera pasar o llegar como favorito para enfrentar a su ex técnico Unai Emery. La otra llave, el otro lado de este esqueleto de la Champions en cuartos de final, tiene a un Barcelona que sí se ha medido al Dortmund, que lo hizo en esta fase de liga y le terminó ganando 3-2 en Alemania, y que tiene otro antecedente apenas en 2019 cuando compartieron una fase de grupos y el Barça fue primero. Y el otro duelo, el que sí tiene mucha historia, reciente y no tan reciente. El Bayern se mide al Inter, el equipo de Kompany contra el equipo de Inzaghi, con un antecedente rey dentro de esta eliminatoria, y es aquella final de 2010 en la que el Inter le sacó el manjar de la boca al Bayern y le ganó con 2 goles de Milito y encumbró a José Mourinho como campeón por segunda vez de Champions con un equipo diferente después de haberlo hecho con el Porto. A partir de ahí casi siempre se ha impuesto el Bayern en las ocasiones que se han medido e incluso antes de aquella final, pero ahora es una eliminatoria de pronóstico reservado. El Inter parece ser el equipo más solvente, defensivamente hablando, en toda la Champions y el único estandarte del fútbol italiano en esta competencia, y el Bayern tiene individualidades de mucho peso, como Olise, como Musiala y como el propio Harry Kane. Así que esa es, de las 4, la única eliminatoria con cierta historia. Pero sí, seguimos en el camino todavía a poder tener una final entre Real Madrid y Barcelona. Pero antes podríamos tener un Mbappé contra Paris Saint-Germain. Así que todavía hay muchos elementos de morbo y de emoción en el camino a aquella final en Múnich. El Thunder sigue dando señales de que este puede ser su año. La temporada pasada en playoffs se quedó corto frente a los Dallas Mavericks, que a su vez llegaron a la final y se quedaron cortos contra los Celtics. Bueno, el Thunder enfrentó este miércoles al actual campeón, a los Celtics, por segunda vez en la temporada,
y les volvieron a ganar. Otra gran noche de Shai Gilgeous-Alexander, que sigue ese cabeza a cabeza con Nikola Jokic por el MVP, 34 puntos para él y 23 puntos de Chet Holmgren, que lo extrañaron en buena parte de la temporada por una larga lesión, pero que es esa última pieza del rompecabezas que puede hacer muy peligroso a este Oklahoma City Thunder, que lo hace todo bien y que viene de vencer en una noche o noches consecutivas, venció uno y perdió otro contra Denver, que ya dividió también triunfos contra los Cavs, que son el equipo más caliente de la NBA con 15 victorias al hilo, pero que le gana por segunda vez a unos Celtics que podrían ser, aunque tendrían que pasar primero por encima de esos Cavs, los finalistas, el equipo que se encuentren en las finales en la NBA. Y si es así, dos señales muy claras de que Oklahoma hoy al menos es superior a Boston, ganándole este miércoles en Boston a unos Celtics que, salvo Kristaps Porzingis, estaban prácticamente con todos sus estelares. Así que preparémonos porque puede venir una nueva era en la NBA. El Thunder de Oklahoma va en serio esta temporada. Esto fue Cortita y al Pie. Si les gustó, recuerden suscribirse al canal, compartir el contenido todos los días. Las 3 o 4 notas más importantes del deporte aquí, y sus comentarios son muy importantes. Los leo aquí abajo y nos vemos en el próximo video. Cortita y al Pie.